hoy vamos a finalizar el tema del cuento. Para ello vamos a ver en esta ocasión qué son y cómo se escriben los diálogos. Los diálogos son las palabras que dicen los personajes. Y así como en la vida real, un personaje puede decir solo una palabra o expresar una gran idea. Para escribir un diálogo necesitamos usar los guiones largos. Hay dos tipos de guiones, principalmente el guión corto y el guión largo, pero es muy importante que para escribir un diálogo en un cuento se utilice el guión largo. Ahorita verás un ejemplo. Es también muy importante que cuando escribas un diálogo indiques quién lo dice o des algún otro dato, por ejemplo, cómo lo dice, cuándo lo dice o a quién se lo dice o qué está haciendo mientras lo dice. Para que todo esto quede más claro, analicemos el siguiente ejemplo. Este fragmento está tomado del quinto libro de Harry Potter. Si te fijas, a simple vista podemos identificar cuáles son los diálogos, ya que se encuentran marcados con guiones largos. Observa que cuando un personaje va a hablar, siempre debe iniciar el diálogo con el guión largo. Pero también hay guiones en medio. Ahorita te explicaré por qué. Comencemos con este diálogo. Inicia entonces siempre guión largo seguido de mayúscula. Y vienen algunas palabras del personaje. No seas necio, Dawlish. Y después hay otro guión largo. ¿Por qué? Entre estos dos guiones que observas aquí, el narrador nos está indicando quién dijo y cómo lo dijo esta parte del diálogo. Dijo Dumbledore con cordialidad. Como Dumbledore va a seguir hablando, después de este guión le ponemos punto y continúa el diálogo de Dumbledore. Estoy seguro de que eres un excelente Auror, entre otras cosas, y hasta que termina de hablar colocamos punto y aparte. ¿Te fijas que aquí no hay un guión? Esto es porque aquí es la voz del narrador la que nos sigue contando la historia. Entonces aquí el narrador nos dice qué es lo que hacen algunos de los personajes. Cuando otro personaje va a hablar, colocamos punto y aparte, abrimos guión y ponemos sus palabras nuevamente. Así que pretende enfrentarse a Dawlish, a Shacklebolt, a Dolores y a mí sin ayuda de nadie. Nuevamente abrimos un guión para indicar quién lo dijo. Dijo Fudge con desdén tras recuperarse. Como este mismo personaje va a seguir hablando, colocamos el guión y continúa su diálogo. ¿No es eso, Dumbledore? Podría ser que después de decir quién dijo el diálogo, ya no vaya a hablar el personaje. ¿Cómo se haría en ese caso? Bueno, solo colocaríamos punto, como en este caso. Observa aquí que hay una apertura de diálogo y las palabras del personaje. No se enfrentará a ustedes sin ayuda de nadie. Se abre guión para indicar quién lo dijo. Intervino la profesora McGonagall en voz alta y metió una mano dentro de su túnica. Como la profesora McGonagall ya no va a seguir hablando, simplemente se coloca punto y aparte y puede seguir otro diálogo o algo que diga el narrador. Es muy sencillo, ¿verdad? No olvides entonces que la clave está en utilizar los guiones largos. También es muy importante tomar en cuenta que no solamente se utiliza la palabra dijo para indicar quién está expresando ese diálogo. Hay muchísimos otros sinónimos, como repuso, exclamó, gritó, mencionó, susurró, comentó, respondió, entre muchas otras. Ahora, ¿cómo vamos a enlazar todas las ideas al momento de escribir un cuento? Esto lo haremos con ayuda de nexos. Los nexos son palabras o frases que sirven para unir los enunciados de un cuento y ayudan al lector a saber la causa, el lugar, el momento, entre muchas otras cosas en el que sucedieron las cosas.
Hay muchos tipos de nexos, pero en esta ocasión solamente voy a hablarte de estos tres: tiempo, lugar y causa. Todos estos son sinónimos para referirse a estas opciones. Por ejemplo, cuando vas a hablar de alguna causa, es muy común que utilicemos porque, pero aquí ves que hay otras maneras de expresar esa misma idea. Por eso, por tal motivo, ya que, a causa de, debido a que, entre muchos otros. Cuando vas a unir ideas también que tengan que ver con tiempo, puedes utilizar cuando, antes de que, después, enseguida, mientras tanto, al mismo tiempo, al final, posteriormente, entre muchos más. Estos ayudan a que el texto suene muchísimo mejor. Si no colocas nexos, seguramente te vamos a entender, pero observa cómo cambia el sentido y cómo suena muchísimo mejor si utilizas nexos frente al hecho de que no los utilices. Te voy a leer un ejemplo. La primera parte no tiene nexos y después te voy a mostrar cómo suena si agregamos este tipo de palabras. Se desaparecieron llevándose a los prisioneros. Harry forcejeó para soltarse de la mano del hombre lobo. Fue inútil. Ron y Hermione iban pegados a él, uno a cada lado. No podían separarse del grupo. Se quedó sin aire. La cicatriz le dolió aún más. Ahora observa o escucha cómo suena si le ponemos nexos a esas mismas ideas. Entonces se desaparecieron llevándose a los prisioneros. Harry forcejeó para soltarse de la mano del hombre lobo, pero fue inútil porque Ron y Hermione iban pegados a él, uno a cada lado, y no podían separarse del grupo. Cuando se quedó sin aire, la cicatriz le dolió aún más. Suena diferente, ¿verdad? Así que recuerda que lo más recomendable es que utilices nexos para unir tus ideas. Cuando escribimos un cuento es muy importante no repetir tantas veces los nombres de los personajes o de los lugares, ni ninguna otra palabra. ¿Cómo podemos evitar esto? Pues utilizando diferentes técnicas, por ejemplo, usando sinónimos, es decir, palabras que se escriben diferente, pero que significan lo mismo. Por ejemplo, en lugar de decir el niño, puedes utilizar el joven, el chico o su nombre. Empleando pronombres también como él, ella, ellos, esto, esa, aquello, etc. O utilizar las características del personaje o del lugar. Por ejemplo, en lugar de decir Superman, se puede decir el hombre de acero. Es decir, son otras maneras de nombrar a lo mismo para no repetir tantas veces las mismas palabras. Si tienes alguna duda, escríbeme un comentario y trataré de responderte a la brevedad.